Benvinguts i benvingudes. Ha disminuït el nombre de públic a la tarda. Ara aneu arribant, suposo que entre cadines i vents i tot plegat. Bé, jo el que farem ara és un macrotaller de risoteràpia, que en tenim moltes ganes. Abans, però, us faré una mica de resum del que ha estat... Tothom hi era al matí o no? No, hi ha algú que no? Ah, que no. Dic, així t'he sentit que faci el resum, que escolta, me l'he preparat al llarg del matí. Jo sóc la Clara Sánchez Castro Bonfill, sóc periodista i sóc una mica avui exerceixo de mestressa de cerimònies en aquesta jornada de voluntariat i salut, que el que pretenem és fer això, una fotografia del voluntariat en els centres de salut, on som i cap on anem. Per què? Perquè fem 14 anys, jo deia, 14 anys són 2 septenis, allò que diuen que cada 7 anys a la vida dels humans canviem i ens passen coses, és un bon moment per mirar què ens passa. I ha girat tot al voltant de dir, avui volem fer una foto, volem fer una fotografia per saber on som, però com que ens agrada molt el rotllo de les xarxes socials, de l'Instagram i del Twitter i tot plegat, sabeu que ens donen moltes possibilitats. Podem fer molts tipus de fotos, una panoràmica, un primer pla, podem posar-hi filtres, podem posar-hi emoticones. Doncs comencem a fer les fotos que ens permetin saber on som, per decidir cap on volem anar. Bé, hem començat, ara us ensenyarem les fotos. Vaig avançant, avanço jo, sí? No sé cap on haig d'enfocar, cap aquí, cap aquí. Un moment, Mireu, no, m'he passat. Aquesta és la primera foto. És la fotografia institucional. Aquí tenim els representants de la Generalitat, tenim aquí la nostra anfitriona, que és la gerent de l'Hospital de Sant Pau, i tenim aquí el president de la Fundació Catalana, de la Federació Catalana del Voluntariat Social. La foto institucional, què ens aporta o què en podem dir després de tot el matí que hem passat debatent i parlant? Home, que per part de les institucions dels polítics necessitem més diners. Els calés són molt importants, necessitem més compromís, que ens facin més cas. Per tant, d'aquesta foto el que diríem és necessitem de vosaltres que hi sigueu més, que ja hi sou, però que feu un pas més endavant. La següent foto que hem fet és... Oi? Soc jo o...? Sí, no? Mires... Haig d'apretar... Ara aquí. És la panoràmica. Mireu, la segona fotografia que hem fet, aquí sortiu tots una mica, és aquesta fotografia panoràmica. A l'Observatori del Tercer Sector li hem fet un encàrrec, li hem encarregat que faci un estudi, és la primera recerca que fa. Li demanàvem que fes aquesta foto de dir com està el sector, on som, cap on hem d'anar. Què hem sabut? Hem sabut en aquesta recerca que hi hem participat contestant a les preguntes al 100% dels hospitals que hi ha a Catalunya, el 42% dels CAPs i el 45% dels CUAPs. Què hem sabut? Hem sabut que el 94% dels hospitals de Catalunya tenen voluntariat. Per tant, és una dada de gairebé arribem al 100%. Que només el 14% dels CAPs i els CUAPs tenen voluntariat. Ho hem sabut també aquest matí. Què més? Que un de cada 3 hospitals va iniciar el voluntariat a partir de l'any 2010. Hi va haver com una segona onada, podríem dir que la primera gran onada de voluntariat venia des d'abans dels anys 80, on es concentrava el 24%, llavors hi va haver com una mena de travessia del desert i a partir de l'any 2010 es dispara, puja un 36% el voluntariat a tot Catalunya. Més coses que ens han dit. En general, que 4 de cada 10 centres hospitalaris en 4 de cada 10 centres hospitalaris hi col·laboren entre 5 o més entitats de voluntariat. Que l'activitat del voluntariat es considera transformadora, quan es parla amb tots els integrants d'aquesta cadena, els que reben aquest voluntariat diuen això. Bàsicament, la tasca més valorada, la d'acompanyament, acompanyar les persones, és la més coses, millorar la qualitat assistencial, evitar l'aïllament de les persones que s'atenen i també l'activitat de distreure, de riure, de cantar, els pallassos d'hospital, doncs tot això també entrava aquí. Què han dit que faltava, que sortia d'aquesta panoràmica que hem fet?
Falta informació, en general. Informació de cara cap a dins, és a dir, pels propis equips mèdics que formen part, no? Diguem, del personal de l'hospital, i informació també cap al pacient, no? Que de vegades hi ha aquella cosa de dir està envaint, no? L'espai privat del pacient, potser de vegades per falta d'informació per part dels altres. Hem sabut que el 71% dels centres hospitalaris tenen plans definits pels voluntaris i això contrasta amb la previsió econòmica que fan aquests hospitals pels voluntaris. Doncs, home, si el 71% tenen plans per voluntaris, el 71% haurien de tenir una previsió econòmica, no? La lògica ens diria això, doncs la previsió econòmica pels voluntaris només la tenen el 31% dels hospitals. Fixeu-vos aquesta foto com ens va centrant. I un 63% dels hospitals tenen aquesta figura del referent en voluntariat, que la posen en valor i que realment funciona. I també ens deia aquesta panoràmica que hem fet des de l'Observatori del Tercer Sector que un 63% es posa en valor la feina que es fa al voluntariat a dintre de les institucions. Anem a l'altra foto. Va, que vaig ràpid. Una altra. Mireu, aquesta és la foto de grup. La foto de grup que fèiem a la primera taula on parlàvem de moltes coses. Bàsicament era entrar en el detall del funcionament del voluntariat en els centres de salut per compartir experiències i maneres de fer. D'aquí n'han sortit moltes coses. S'ha parlat des de la feina que es fan als CAPs, que dèiem, doncs fa falta la presència del voluntariat als CAPs, s'ha de treballar, deia, la cultura de la cura de la comunitat, ens ho deia una de les ponents, l'Ester Gil, la Irene Jiménez de l'Hospital Germans Trias i Pujol, ens deia, ens calen més recursos econòmics, volem fer més hores, volem fer més coses. L'Irene ens ha portat un vídeo, l'Irene és aquesta, molt interessant perquè ella el que ha fet és gravar, han gravat els diferents grups de voluntaris o associacions de voluntaris que treballen a dintre l'hospital, des dels pallassos d'hospital fins a les diferents associacions. I ells mateixos han explicat com funcionaven i el que tenien i el que els faltava. Es van repetint, necessitem més finançament, més formació pels voluntaris, que ens facin més cas, que els equips mèdics ens reconeguin no com algú que ve de fora, sinó com algú que treballa des de dintre. Bé, aquest ha sigut el plano general. Hem acabat amb els primers plans. Aquí teniu els protagonistes de l'última taula, que són persones, alguns d'ells dos voluntaris, d'altres d'associacions, en aquest cas de la Fundació Oncolliga, i d'altres que formen part, diguem, dels mateixos coordinant des dels hospitals, que ens explicaven, de dir, hem fet aquest retrat en primera persona, què és el que els va portar a fer-se voluntaris, quines són les aportacions en positiu, què s'ha de millorar. Ha sigut una taula molt enriquidora, la veritat és que hi ha hagut molta participació, de fet ho veureu perquè el públic, que també era una part molt important de les jornades d'avui, també us hem retratat. Alguns, si heu vingut al matí, potser sortiu a les fotos, mireu, somriures, una escolta... Dic, estan molt serios i sèries, no? Dic, això és una escolta activa, Fixeu-vos bé en les fotos. Aquí tenim, mireu, aquesta noia no sé si hi és o no, però ha fet una intervenció, una pregunta al final de la taula, aquesta que dèiem dels primers plans, i diu, ¿y es la noia de Bilbao? On està? Aquí, ¿cómo te llamas? Beatriz, la Beatriz que parlava amb seguretat, i li he preguntat, ¿de dónde eres? Soy de Bilbao, perquè ens deia, és que us ho heu de creure més, la veritat, els voluntaris, no? Amb tot aquest potencial que tenim, calés no en tindrem, però proactivitat, força, positivisme, en tenim molt. I ella ens deia, la Beatriz, és que us ho heu de creure més, i heu d'exigir més allò que dèiem, a les autoritats, poder no ser tan servilistes, canviar aquesta actitud, perquè la veritat és que hi ha un potencial important. Com ella han participat, jo crec que entre una taula i l'altra, entre 10 i 12 persones del públic, en el qual hem arribat a aquestes conclusions, que hem fet una bona foto del que teníem,
Hi ha camí per córrer, anem dirigits també. L'educació, que no havia sortit fins ara, l'educació ha anat sortint, és clau l'educació, per canviar maneres de fer. Deien, és que anem a la universitat, els hi diem que cal que el voluntariat es pugui estudiar com una cosa seriosa i no ens fan cas, no? Aquesta cultura de dir els nens i les nenes fan el que veuen fent els grans, no? Per tant, ostres, fem coses perquè aquest ADN del voluntariat cali a dintre de la societat. Doncs bé, tot això és el que ha sortit aquest matí. I ara, un cop fet el resum, el que faré és presentar-vos el que farem a la tarda, que de fet ja ho he anunciat aquest matí. Farem un macro taller de risoteràpia. Mireu, el riure és de les coses millors que hi ha a la vida. Jo no sé si... Acostumeu a riure? Sí? Una cosa és somriure i l'altra és riure, Això és somriure. Riure allò de manera potent. Mireu, ens fa molta il·lusió aquesta tarda portar-vos un taller de risoteràpia per part de les amigues de l'Escola de Risoteràpia de Barcelona. L'escola es va fundar fa 13 anys i ara ja compta amb un equip internacional i em deia la Naila, digues sobretot el missatge que tenim al web, que és que, ho vull dir bé, creem present. Deia, perquè el riure no és el passat ni és el futur. El riure és el present, és sentir el present, és viure el present. Per tant, Naila, jo et faig cas. Ja pots pujar un aplaudiment per la Naila, que juntament... Sí, ara t'engegaran el micro, si funciona, ara te'l posem. Sí. No, el tens engegat? No, ara l'has parat. Ara sí. Ara? Sí, ¿me oyen? Perfecto. Ja està. Pues, Doncs, Naila, deia, juntament amb la Clàudia i la Iolanda, ens fareu aquest taller de risoteràpia? Sí. Sí. Però abans deixa'm dir una cosa, que la frase també és seva. Bueno, és seva, jo l'havia sentit també en algun altre lloc, que deia, escolteu, això del riure és una cosa molt seriosa. Sí. Que de fet avui ho tractarem de manera seriosament riallera, per entendre'ns, no? Mira, yo creo lo que voy a hacer, voy a bajar ahí, porque siento que la gente está muy lejos. Entonces voy a bajar ahí para poder veros mejor y ustedes me ven también mejor. Un momento, Naila, A ver, sí. jo ja te dejo, perquè veig que vas molt llançada, li volia Sí. fer 2 preguntes però no els hi faig. Ok. Per tant, jo te dejo, Sí. heu de creure tot el que digui, ho dic perquè us demanarà una cosa i no podeu dir que no. Per tant, adelante, yo te dejo con todo lo que tengas que contar sobre la risoteràpia i el taller. Hombre, i tant que sí. Ahora tampoco. Es problema de... Utilizo esto y ya está. Está Olvidamos. funcionando. A ver. Hola. Sí. Ahora sí. Es un problema de diadema. Sí, a ver. Hola. No. Entonces cojo esto y ya está. Vale, un momento que lo paro. Ok. Ya sacamos esto. A ver cómo vamos a hacerlo ahora. Me va a ayudar Clara. A ver. Chum, chum, chum. A ver. 1, 2, 3. Eso no hacía parte del... ¿Ya está? Perfecto. Bueno, hola. Me llamo Naila. Soy la directora de la Escuela de Risoterapia de Barcelona. Os quiero contar por qué estoy así. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque creo en el poder del sí. Sí a la vida, sí a todo, sí a Aurora, que nos contactó. Gracias. Y yo nací en Siria. Estuve algunos años en la infancia en Líbano y soy de origen palestino. Entonces, lo que les puedo decir es que vengo de una región del mundo donde hay mucha tristeza, mucha rabia y mucho miedo.
Y lo que me ayudó a poder sostener todo esto durante toda la vida era el sí a la vida. El estar para poder estar en la alegría. Mis padres lo que hacían cuando había cortes de electricidad, jugábamos con las sombras en las paredes. Cuando había bombardeo, contábamos chistes, entonces había carcajadas de risa. Entonces, cuando hablo del poder sanador de la alegría, lo estoy contando por experiencia propia. Entonces, ¿qué más les quiero contar? El jugar y reír es algo innato en los animales, en los seres humanos. Y me da mucha pena que ahora se mira con un poquito de vergüenza o de culpa. Cuando nos reímos, mucha gente hace como si fuera algo malo. Es lo que hacemos cuando mentimos. Y no, es un derecho humano, como el derecho al hogar, como el derecho a la educación. Forma parte del ser humano, nos conecta con el ser. Y lo mismo con la ternura y lo mismo con el placer. Tenemos derecho a sentir placer, tenemos derecho a disfrutar de la vida, a sentir ternura. Y nosotros en nuestra escuela creemos mucho que los derechos y las responsabilidades tienen un igual adentro. No es que los derechos están aquí y las responsabilidades están ahí. No, todo lo que tengo derecho de recibir, tengo la responsabilidad de dar al mundo. Entonces yo tengo el derecho de vivir desde la alegría y tengo la responsabilidad de darla. Tengo el derecho de aceptar, de ser aceptada y tengo la responsabilidad de aceptar al otro. De que me den respeto y de dar respeto. De ver belleza y vivir desde la belleza y de dar belleza al mundo. Y como ven, otra palabra que me encanta es y. Parece un sonido muy pequeño, pero cambia todo en la vida. Porque a veces la gente piensa que, ay, pues si estoy en la alegría, entonces, ¿qué pasa con toda la tristeza que hay alrededor? Pues sí, hay tristeza en el mundo y hay alegría. Y yo puedo sentir y tristeza y alegría al mismo tiempo. Yo hice la formación de risoterapia cuando estaba haciendo varios procesos de duelo a la vez. Y la gente me miraba, ¿cómo puedes ir a jugar cuando estás procesando un duelo? Digo, es que puedo estar en las dos cosas. Puedo llorar un momento y reír otro momento. Y esto me sanó. Entonces fue el mejor regalo que me hice, que es un regalo para toda la vida. Otra cosa es que si quieres ser un maestro en algo, lo tienes que practicar. Entonces, si yo quiero músculos fuertes, tengo que ir al gimnasio a practicar. Si yo quiero conectar con la divinidad, tengo que meditar o rezar. Si yo quiero sanar mi campo energético o campo electromagnético, tengo que hacer Jinshinjitsu. Si quiero vivir desde la alegría, pues la tengo que practicar. Y eso es lo que hacemos en la escuela. Practicamos la alegría cada día. Entonces, cuando la practicas mucho, al final terminas viviendo desde este principio. ¿Qué más os quiero? Como ven ahí, nosotros tenemos jugar, reír, sanar, porque es lo que hacemos y creemos que jugando y riendo sanamos cosas. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es una degustación, porque el efecto queda un día, 2, 3, una semana máximo, depende de la vida que tengas. Para tener algo más a largo plazo hay que practicarlo más, hacer formación o hacer talleres de vez en cuando para quedarse ahí. ¿Qué pasa cuando jugamos y nos reímos? Conectamos con la alegría, con la ternura, con el placer. Conectamos con nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente.
Y de esta manera llegamos a una conciencia muy serena, estamos en nuestro eje. Hay muchas maneras de sanar, hay gente que va desde la mente hacia las emociones o el cuerpo, o solamente queda en la mente, y todo es válido. Nuestra manera es esta. Hay gente que va a lo profundo desde de mirar la sombra, mirar la parte oscura de su vida. Nosotros creemos que también puedes entrar a lo profundo desde lo fácil, desde el disfrute, que no siempre hace falta, que está bien, que eso también hay maneras estas de hacerla, y nuestra manera es desde lo ligero, disfrutando de la vida. Se puede llegar también a cosas muy profundas porque nos conecta con nuestra esencia. A ver, ahora tengo que decir una cosa. Me siento honrada de estar con ustedes, con el trabajo que hacen, que estar con gente con corazones tan grandes, con almas tan grandes, que dan tanto, y me gustaría hoy que sea un poquito al revés, que yo de hacerles un regalo, porque creo que de verdad lo merecen y tienen que tener más regalos ustedes en la vida. Y también me siento honrada del equipo que tengo. Estoy encantada con las mujeres que hay a mi alrededor, de que haya tanto amor. Ahora, para hacer este taller, la idea es que tenemos que estar... y no dije la última cosa que es muy importante, que nosotros creemos que cuando llegamos a la salud, de esta manera, esto nos empodera. Porque si yo estoy en mi eje, estoy conectada con mi cuerpo, con mis emociones, con mi mente, voy por la vida con, bueno, así, así. Y puedo sostener cualquier cosa que encuentro en la vida. Ahora, el taller que vamos a hacer, nosotros solemos trabajar descalzos. Si hay una persona que no puede, pues que se quede en zapatos. Que si hay gente que no quiere, también puede quedarse con sus zapatos. Yo, por lo menos las personas que tengan tacones, que aconsejo sacarlos. Las personas que tienen bufandas, todo esto, también. Y igual, antes de hacerlo, yo os voy a contar, no, hacemos esto y después les cuento todo el resto. Más alto. Bueno, a ver, lo apago. Yo también me voy a quitar los zapatos porque yo así me siento. A ver, ¿funciona? Sí. Os voy a pedir de levantarnos y de ponernos así en un círculo. Si hay alguien que no se quiere levantar, también se puede quedar. En 2 minutos ya empezamos. Entonces, hacemos un círculo que va a ser un oval, que no pasa nada. Claudia y Yolanda me van a ayudar en el taller cuando haga falta. ¿Hay gente que no quiere participar? Se lo están pensando. Ok. ¿Cómo? Bueno, yo os voy a invitar a hacer una cosa, porque ahora vamos a hacer cosas y la gente que va a participar necesita sentirse también cómoda y no demasiado observada, porque esto no es una dinámica cuando la gente está. Entonces yo os voy a invitar por lo menos a estar en la introducción y después, si no se sienten cómodos, pues la introducción de qué es lo que vamos a hacer, solamente para ver qué es lo que vamos a hacer ahora. Sí. Yo voy a
esperar hasta que estén por lo menos todas las personas que quieren estar. ¿Sí? Hacemos un poquito más grande para las personas que se van a incorporar. ¿Sí? Sí. Me vas a tener que coger esto. Sí. ¿Sí? Bueno, pues explico, ¿sí? ¿Sí? Bueno, como vamos, al principio quiero preguntar una cosa. ¿Alguien alguna vez ha hecho un taller de risoterapia? ¿Quién? ¿Quién ha hecho? Pues tenemos 1, 2, 3, 4 especialistas. Entonces, os puedo contar cualquier cosa y me van a creer. Puedo hacerlo y les voy a decir, esto es risoterapia y me van a creer. Entonces, os cuento qué vamos a hacer ahora. Vamos a jugar, vamos a reírnos, nos vamos a mover con la música. A lo mejor vamos a hacer algunas tonterías y espero que vamos a pasar bien el tiempo. Ahora, como en cada juego siempre hay reglas. Entonces, cuento las reglas. Primera regla es que no se puede hablar. Es mi prioridad de hablar. Y hay un para qué lo hacemos. Como saben, el cerebro tiene hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Los dos son muy buenos. Lo que pasa es que el izquierdo está encargado del resultado, del futuro, del pasado, del juicio. ¡Ay, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien! Aquí no nos interesa. Lo que nos interesa es el hemisferio derecho, que está encargado de la creatividad, de estar en el aquí ahora, en el presente, en el disfrute, de no pensar en el resultado. Y cuando hablamos, sin querer, ¡ching!, se enciende el hemisferio izquierdo y no queremos esto. Por eso os pido. Y van a tener ganas de compartir, lo sé. Por eso, después del taller, pueden compartir lo que quieran. Ahora, segunda regla. Aquí puedes hacer lo que te da la gana. Mientras respetes tu cuerpo, respetes el espacio, los cuerpos de las otras personas, puedes hacer lo que te da la gana. Os pido de estar en la aceptación. Y cuando digo en la aceptación, no es solamente la aceptación del otro. Eso lo hacemos bastante bien. Nos encanta Clara está perfecta. Y yo empiezo a pensar, ay, pero mira, yo lo estoy haciendo fatal, mira cómo lo están haciendo los otros. No. Todo lo que harás aquí estará perfecto. ¿Ok? Otra cosa, tienes la libertad total de estar en el juego o salir de algún juego. Si sientes, oye, no, este juego no es para mí, no puedo, no, puedes salir, estar observando un ratito e incorporarte un poquito más adelante. Yo te invito a probar, porque esta es una oportunidad de poder probar cosas que no solemos hacer afuera. Te invito a mirarlo un poquito como si fuera un laboratorio de experimentación. A ver qué va a pasar aquí. ¿Ok? Ahora, en algún momento hacia el final, puede ser que lo hagamos, puede ser que o no, depende del tiempo. Podemos provocar una risa, la vamos a provocar y después a ver si sale una risa profunda ya de aquí. Ahora, si me puedo... Mira, lo que vamos a hacer es una cosa así. La vamos a provocar con el tambor. Ja, cosas así. Ahora, eso, el cerebro no entiende la diferencia entre una risa profunda y una risa provocada. El cerebro igual va a sacar endorfinas. Lo que pasa es que, claro, que el cuerpo sí que nota la diferencia. Entonces, para conectar de verdad con este centro donde están todos los órganos, donde están todas las emociones, si sale una risa profunda, esta de
que no, cuando estás en familia y sale algo así que no, sin razón, así solamente algo así irracional, pues esta es la mejor risa que hay. Ahora, si te sale, perfecto. Si no te sale, perfecto. ¿Escuchas las risas de las otras personas? Si te contagias, perfecto. Si no te contagias, perfecto. Aquí no hay errores. Todo lo que hagas estará perfecto, menos hablar. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos así, empezar un poquito, después lo dejamos. Hacia el final, puede ser que hagamos una dinámica en el suelo. ¿Quién lo puede hacer en el suelo? ¿Quién lo puede hacer en el suelo? A ver. Ok. ¿Quién no lo puede hacer en el suelo? Ok. Depende. La idea es, mira, les voy a explicar y ya veremos después si la hacemos o no. La idea es de estar así, en el suelo, así, con el cuerpo abierto. Esto no es un cuerpo abierto, esto es un cuerpo abierto para que salga una risa profunda. Provocamos al principio una risa y si nos sale una profunda, muy bien. Ya veremos si lo hacemos. Ahora vamos a empezar provocando una risa así de ja, 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 ja. Bueno, ahora vamos a imaginar que este es un pastel y lo vamos a cortar, a ver. ¿No? ¿Y ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Guau, guau. Ok. Entonces, te vas a sentar así y vas a decir, me llamo Naira, yo me llamo Naira, tú no te llamas Naira, me llamo Naira y me gustan, por ejemplo, a mí me gustan las fresas. Entonces digo, me llamo Naira y me gustan las fresas. Y la persona a mi lado me pregunta, ¿qué? ¿Qué? Me llamo Naira y me gustan las fresas. Vale, Entonces tú ahora te presentas. vale. ¿Ok? Y aquí también. Empezamos. Aquí, ¿sí? Aquí. Pues me llamo Naira.
decir, me está doliendo mucho, mucho el codo. Entonces, algo que te está doliendo. Si todavía no termina, pues me está doliendo mucho, mucho la nariz. Me duele la nariz. ¿A ti te duele algo? A mí como me duelen los pies. Ya te veo, ya. Hace mucho que nada aquí dentro. ¿Ya lo tenemos o todavía no? Una, ok. Bueno. Bueno, si ya lo tenemos, caminamos por la sala. ¿Lo tienen aquí o todavía no? No, no lo tienen. Vamos a ayudar a ver qué pasa. Ya acabado. Pues caminamos por la sala, respiramos, ocupamos todo el espacio, respiramos. Y cuando me encuentro con una persona, miro la cara de una persona y hago, mira, tu mano, bla bla, 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 bla bla. Ahora con rabia, bla bla con rabia, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, tímido, un bla bla tímido, muy tímido. Ahora, bla bla, bla bla, tímido, bla bla, tímido, sí, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla, ay, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Ahora seductor, un bla bla, coqueta. Bla bla, 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 con alegría, como niños en el patio. Bueno, ahora miro la primera persona que veo en pareja. Parejas, rápido. Parejas, rápido. Parejas, rápido. Pareja, rápido. La primera persona. ¿Quién no tiene pareja? Sí, ¿quién? Aquí. ¿Sí? Sí, aquí hay un hermoso sin pareja. Sí, un caballero. Ah, ya tienes. Entonces tú no tienes pareja. Pues venimos. A ver, aquí tienes pareja. Bueno, imagínense, necesito una persona voluntaria. Entonces estoy en el lugar perfecto. Necesito una persona voluntaria. Voy a sacar esto porque
No hacen nada, solamente me escuchan. Sí, ocupar el espacio, cada pareja encuentra su lugar en el espacio. ¿Sí? Bueno, se miran así los brazos sueltos. La persona, se miran los ojos, sin hablar, sin nada, solamente una mirada muy fija. La persona a quien estás mirando es una persona que odias, no la aguantas. Ya estás harta de esta persona y cada día le tienes que decir buenos días, buenas tardes, y ya no puedes más. Entonces, sientes la rabia en tus pies. Sientes la rabia subiendo por tus piernas, por tu columna vertebral. La rabia está en tus pulmones. Y ahora, cambio de pareja, rápido, cambio de pareja, cambio de pareja, rápido. No, solamente te pones, encuentras una pareja, ¿ya? ¿Todas tenemos parejas? Perfecto. Entonces, eres un león, una leona. Estás harta de los humanos que vienen a destrozar la naturaleza a tu alrededor. Hoy les vas a mostrar toda la rabia que tienes adentro. Sientes la rabia en tu cola, la sientes en tu columna, la sientes en la garganta, la sientes en el pelo y ahora. ¡Cambio de pareja! ¿Sí? Es la segunda vez juntos. Cambian así con otra persona. Sí. Eres un extraterrestre. Llevas toda la vida viviendo en este planeta escondiéndote. No podías mostrar tu verdadero ser. Hoy es el día cuando lo vas a sacar todo. Sientes la rabia que está en tu piel. Sientes la rabia que está en tu pelo. Sientes la rabia saliendo por todos lados y ahora. Caminamos por la sala y respiramos. Caminamos por la sala y respiramos. Vamos a probar la música, vamos a ver si tenemos música. Ahora, cuando empieza la música, vas a perseguir tu mano, vas a ir con la música como persiguiendo tu mano. No tenemos sonido. A ver, vamos a probar. 1, 2, 3, abracadabra. A ver, vamos a esperar. Para ahora la tenemos así. Sí, no, es que lo está mirando ahí, Guille. Ok, ahora a ver, 1, 2, 3. No, es que está Guille ahí de adentro. Ah, mira, lo probamos así. No está, tampoco está. Bueno. Entonces, persigo mi nariz. Persigo mi nariz. A ver, otra vez. No, tampoco. Ah, sí. Más alto, por favor, la música un poquito. No hace falta que estén en círculo. Un poco despacio. Hoy
respiro y hacemos abrazos de 4 personas. Cada 4 personas un abrazo. A ver. Bueno, aquí mira. Aquí. Tres. No importa. Mira, aquí. Aquí. ¿Sí? Sí, ya lo tenemos. Mira, si hay grupos de más, necesito que salga la persona y entonces se incorpora en Claudia y para que no seamos más. A ver, ¿dónde sobran personas en los grupos? Aquí hay 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y aquí tú te quedas. ¿Sí? ¿Ya son todos grupos de 4? Me encanta que estén todos tan abrazados. Lo que pasa es que el juego empieza así, pero ahora se tienen que soltar. Entonces, sí. Entonces, lo que tienen que hacer es decidir en el grupo quién es 1, quién es 2, quién es 3, quién es 4. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Pues lo que voy a hacer ahora, voy a poner una música y voy a ir diciendo números. Entonces, cada grupo sigue la persona con este número. La persona lidera con la música. Voy a poner una música y se inspira. Con la música y los otros lo siguen. ¿Ok? Sí. Lo siento, es este. Parece que les gusta I guess I just lost my husband. I don't know where he went. So I'm gonna drink my money. I'm not gonna pay his rent. I got a brand new attitude and I'm gonna wear it tonight. I wanna get in trouble. I wanna start a fight. Na 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 na. I wanna start a fight. Na 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 na. I wanna start a fight. So what? I'm still a rock star. I got my rock moves and I don't need you. And guess what? I'm having more fun. And now that we're done, I'm gonna show you tonight. I'm alright. It's fine. And you're a tool. So what? I am a rock star. I got my rock moves and I don't want you tonight. Check my flow. The waiter just took my table and gave it to Jessica Sims. I guess I'll go sit with Drum Boy. At least I'll know how to hit. What if this song's on the radio? Then somebody's gonna die. I'm gonna get in trouble. My ex will start a fight. Na 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 na. He's gonna start a fight. Na 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 na. We're all gonna get in a fight. So what? I'm still a rock star. I got my rock moves and I don't need you. And guess what? I'm having more fun. And now that we're done, I'm gonna show you tonight. I'm alright. It's fine. And you're a tool. So what? I am a rock star. I got my rock moves and I don't want you tonight. You weren't there, you never were. You want it all, but that's not fair. I gave you life, I gave my all. You weren't there, you let me fall. So what? I'm still a rock star. I got my rock moves and I don't need you. And guess what? I'm having more fun. And now that we're done, I'm gonna Lo siento, que no se me baja así poquito a poco. Respiramos y caminamos por la sala.
respiramos, caminamos por la sala y pareja, otra pareja. Ahora van a poder descansar un poquito, ya van a poder descansar con este juego un poquito. ¿Sí? Si alguien necesita estar sentado para este juego, lo puede hacer. Sí, pueden hacerlo. Para este juego lo pueden hacer. Encontrar un lugar en la sala, la pareja que lo necesite. Pues, hay que elegir en la pareja quién es A y quién es B. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Pues os cuento, somos todos de otros planetas. A está muy triste, muy triste. Resulta que ganó la lotería del universo y no puede encontrar el billete. Entonces está dramática, pero es de otro planeta. Entonces, y B lo está consolando. Suerte. No le gusta para nada como lo está consolando B. Le parece que no hay escucha, así no se hace, no me gusta. Empieza ahí un conflicto entre los dos. Sí que te estoy escuchando. No me estás escuchando. Suerte. Estamos discutiendo. Sí. Poquito a poco se va bajando el conflicto, se dan cuenta que sí que hay escucha, poquito a poco se va bajando hasta que se den cuenta que sí que quieren ser amigos y se despiden. Poquito a poco baja el conflicto. Ahora voy a poner música otra vez. Vamos a esperar. Ahora lo tiene bien. A y B se despiden, cada uno va por su camino en la vida. Sí, sácalo, eres tan guapa. Se despiden, cada uno va por su camino, por la vida. Y encuentra otra pareja.
¿Sí? ¿Ya tienen la pareja? ¿No tienes pareja? Pues ya lo tenemos. Entonces hay que decidir. ¿Sí? Hay que decidir. ¿No tienes pareja? Una pareja. Una parejita. Ah, sí, ahí, ¿no? Ay, mira. Sí, sí, te entiendo. Sí, claro. Estos escasean. No te das cuenta hasta qué punto, porque deciden quién es A, quién es B. Pues, ok. Ahora no sé si te va a gustar que elegiste A. Ahora vamos a ver. Sí. Pues A es Romeo. Y B es Julieta. Resulta que Romeo está enamoradísimo de Julieta. Le muestra con el cuerpo, con los gestos, con la cara, cómo está enamorado, con regalos simbólicos, con todo. Julieta no está interesada para nada. Con la música, que la música os inspire. Suerte. A ver si vamos a tener música. No, no es esta. ¿Qué está pasando? No me está escuchando. No es esta. ¿Qué está pasando? Bueno, no sé qué está pasando con mi teléfono. No es esta tampoco, entonces vamos a ver qué pasa con la Por favor. No quiere. Esta es. Claro. Esta. Romeo se ata. Ahora es Julieta quien lo persigue. Julieta persigue a Romeo ahora. Romeo y Julieta se dan cuenta que están enamorados. Bueno, Romeo y Julieta se despiden y cada uno va por su camino. Ay, no, todavía no. Respiramos, caminamos por la sala. Y otra pareja. Sí.
lo tenemos. Ahora, cada 4 parejas juntas. Cada 4 parejas. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, en algún lugar hay más gente. ¿Sí? Mira, tú vas por aquí y ustedes 3, lo siento, estoy rompiendo las parejas. Van a los... Aquí. Entonces... ¿Sí? Pues así, no pasa nada, está bien, como está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, cada grupo va a hacer un semicírculo, así para tener un espacio para este grupo, sí. Entonces, ¿podemos ocupar más lugar en la sala? ¿Cómo? Sí, así para tener un lugar en el centro donde vamos a jugar, ¿sí? Entonces, no es, esto, bueno, no, lo cierra, casi lo cierran, no está completamente cerrado y no está, bueno, ¿media luna? Sí, media luna, esto es. Sí, y para que ustedes tengan lugar también, hagan así un poquito. Ahora, sí, no es físico, no es matemático, no, es más o menos. Entonces, necesito una persona voluntaria. No puedo creer con todas las voluntarias que hay. Gracias. Mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer estatuas. Necesito que hagas, por favor, aquí, una estatua así gloriosa, abierta, digna de la ciudad de Barcelona. Por favor, aquí. Sí. Lo que quieras, lo que te da la gana. Pues. Perfecto. Colón. Tenemos un Colón aquí. Pues dejamos a Colón en su gloria de estatua. 3 segundos. Lo siento, solamente te vamos a dar 3 segundos. Después, otra persona viene y complementa tu estatua. A ver, que necesito de este grupo alguien que salga a complementar esta estatua. Lo que quieras, haz algo que complemente esta, lo que te da la ganas de hacer. Pues, perfecto. Entonces, dejamos los dos en su gloria 3 segundos más. Después, la primera persona se va. Lo siento, chao. Tú te quedas en tu gloria de estatua 3 segundos solo. Ahora viene otra persona a complementar tu estatua. Entonces, se quedan 3 segundos juntos. Después, tú te vas, ella se queda y así vamos alternando. ¿Ok? Sí, cada grupo aparte. Ahora, con la música, que la música os inspire, esperamos que va a salir la música. Continuamos. Hay más. Hello, darling, this is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You
lo que vamos a hacer, la persona empieza, después se queda en su gloria de 3 segundos, se incorpora otra persona, quedan juntos 3 segundos, otra persona, hacemos estatuas colectivas. Y si ya lo tenemos y todavía hay música, deshacemos y hacemos otra. Cada vez más alegre, más loca, más todo. Ahora, un consejo pequeñito. Ustedes pueden hacer lo que les da la gana. Yo doy mis consejos. Si eres el primero o la primera a empezar, no empieces con algo así. ¿Ok? Oye, ¿qué está pasando con la música? No es eso. Bueno, caminamos por la sala, respiramos y pareja. Todos, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? Todos conocen la canción de Rafael Lacarra, Explota, explota mi corazón. Pues mira lo que vamos a hacer. Mira, lo que vamos a hacer es en pareja, mientras ella está... ¿No tienes pareja? Pues aquí, mira qué hermosa. Lo que vamos a hacer con la pareja, así, espalda a espalda, mientras ella dice, todo es empezar. Después dice, explota, explota, exploto, voy por todos lados, hago lo que me da la gana. Después dice, encuentro otra pareja. ¿Sí? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está Rafael Lacarra? Perdí a Rafael Lacarra. ¿Qué está? ¿Dónde está? Aquí está. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liebe, 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 ay, qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liebe, 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 ay, qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liebe, 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 ay, qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota
quedamos donde estamos, cerramos los ojos, respiramos. Si alguien no puede cerrar los ojos, pues que no lo haga. Si puede, sí. Cerramos los ojos, respiramos y nos quedamos con esta sensación de celebración, de alegría. Y ahora voy a poner una música. Cuando suena la música, abres los ojos y vas hacia la primera persona que vas a ver. Y le das un abrazo largo, un abrazo desde el corazón. Es un recibir y dar. No es un, ay, bueno, te abrazo y ya está. No, es largo para sentir los corazones, los bellos corazones que tienen. Y yo voy indicando cuando nos despedimos de la persona y encontramos a otra. ¿Ok? Vamos a esperar que va a funcionar la música. Respiramos, nos quedamos con esta sensación de belleza que hemos creado aquí. Con la sensación de ternura que compartimos. No es esto. Bueno, vamos a ir. No era esta tampoco. A ver, por favor. Por favor. Por favor, ¿qué está pasando? Por favor. ¿Qué está pasando? ¿Lo hago aquí? ¿Dónde está? Aquí está. Abro los I ojos. see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, Y si hay dark tríos sacred o night. cuartetos, no pasa And nada. I En think to tríos, myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty nos in the sky, despedimos. are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I ever knew. Nos encontramos And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. ¿Tenemos todavía 2 minutos o no? 2 minutos, sí. 2 minutos, bueno, 3. 3. Entonces, ahora necesito que estén en tríos. Estuvimos mucho en pareja, ahora en tríos. Tríos.
Claudia, aquí necesitamos un frío. ¿Ya lo tienen? ¿Aquí? ¿Sí? Aquí una persona. Aquí falta una. Pues aquí una. Uno. Sí, Yolanda, tú aquí, Claudia, tú aquí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la última cosa con que vamos. Entonces, es la última cosa. Entonces, para salir de aquí limpios, sanos y muy bonitos, muy guapos, sí, nos vamos a duchar. Entonces, una persona recibe, cierra los ojos primero, por ejemplo tú. Mira, yo lo voy a mostrar ahora, si me permiten, la dejan sola. Déjame. Entonces, lo que vamos a hacer, la persona cierra los ojos y las dos otras personas la duchan. Primero, yo lo voy a hacer ahora rápido, después voy a ir dando las consignas. Rápido, la duchamos así, así suavecito con el agua. Después, ¿sí? Mira, así, así, ¿sí? Después la jabonamos, así todo el cuerpo, así, pero suavecito, está bastante limpia, no hace falta. Ok, la jabonamos, después la enjuagamos un poquito más fuerte ahora el agua, así, pero no muy igualmente. Después la secamos. Y después le ponemos un albornoz calentito. Sí, todos vamos a dar y todos vamos a recibir. Claro que sí. Ahora decidan en cada grupo quién va a empezar. Vamos a duchar y vamos a enterar. Voy a ir ahí para la música, sí. ¿Qué te pasa? ¿Que No no sé. coinciden? No sé qué está, no creo que el otro está en Shuffle Play, entonces no sé qué. Anda. Y en silencio lo hacemos, lo disfrutamos. Enjuagamos, ahora enjuagamos, sacamos el jabón, la secamos y le ponemos un albornoz calentito. Le ponemos un albornoz calentito. Y cambiamos la próxima, la segunda persona ahora. La segunda persona. Al principio ponemos agua, la duchamos, continuamos duchando. La jabonamos. Enjuagamos. La secamos. Y le
tercera persona. La duchamos la persona. La jabonamos. La enjuagamos. La secamos. Y le ponemos un albornoz calentito. Muchísimas gracias. Son un grupo maravilloso de gente maravillosa. A mí me encanta. Yo siempre hago algo para que me abracen y hoy lo recibí. Estoy muy calentita. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena tarde y muy buen día mañana y muy buena vida. Naila, déjame el micròfon. Un aplaudiment per la Naila i el seu equip que ens han acompanyat. Bueno, us ho heu passat bé, no? Jo m'ho he passat bomba. Vaig molt suada, sort que ens hem dutxat. Escolteu, ara, abans de marxar, mentre us poseu-vos les sabates, us explico. Recordeu que teníeu una cartolina de color? Recordeu el color que teniu, eh? És important ara perquè us farem anar per grups per colors, diguem, a l'escola d'infermeria, perquè hi ha un trosset, perquè no us perdeu. Jo que sempre em perdo, necessito una guia. Mireu, que vingui la Míriam, que s'emportarà la gent de color lila. Míriam, vine cap aquí davant. Que ara ja, com que estem acostumats a fer dinàmiques de grup, els que tingueu el color, els i les que tingueu el color lila, ja us podeu aixecar i venir aquí, sereu els primers. El color lila de la carpeta. Ah, sí, podem fer una foto de grup? Sí, doncs fem una foto de grup i quan l'haguem fet jo aniré dient les caps de cartell amb el color i cadascú que tingui el color que jo digui seguiu a la persona. Doncs vinga, quan us hagueu calçat, veniu que farem la foto de grup. ¿De dónde vengo? Del mundo del uso. No, de los actos de la federación. No, yo soy periodista. Y me dedico, entre otras cosas, a presentar. En la federación hago el de salud y el de final de año, que a lo mejor me ha visto allí, porque a usted a mí me suena. Ah, no, pues a mí me suena. Ai, que bé, que bé. A veure, aquesta foto de grup. Va, vinga, jo també m'hi posaré a terra, jo ja seuré a terra, ja no ve d'aquí. Vinga, molt bé, us heu col·locat, escolta'm, són uns i unes professionals. Ara ja, hauríem de posar Europe. A veure, sí, jo, a veure, sec aquí, me pongo aquí. Sí.
risa. No hem de riure, eh? 1, 2, 2, 3, risa! Hacemos algo loco con las manos. Otra, otra! Otra. Otra, vamos, escolta'm, cobrarem, tanta foto. Decimos sí. Molt bé, escolteu. Com que som poquets, ja esteu tots reunits i reunides, doncs ara tots junts us dirigiran cap a l'escola d'infermeria, no cal que us separeu. Guardeu la cartolina perquè un cop arribeu allà sí que sabreu l'aula que heu d'anar. Escolteu, jo me'n vaig ara. Ha sigut un plaer acompanyar-vos. Sou i feu una feina fantàstica. Espero que acabin d'anar molt bé els tallers i que ens veiem aviat. Una abraçada. Moltes gràcies.